Buen día. Dando continuidad al webinar del día de hoy, vamos a introducir la tercera charla que tiene que ver con rotaciones arroceras, productividad y eficiencia de uso de nitrógeno. Contribuyeron a la misma los colegas Ignacio Macedo, Jesús Castillo y Sara Richetto, actualmente los tres en sus programas de doctorado con temas muy vinculados a la presentación de hoy. ¿Por qué elegimos esta temática? Porque entendemos de alguna forma que el diseño del sistema de producción hace a la productividad, a la eficiencia de uso de los recursos y a la sostenibilidad del mismo. Mirando lo que es la evolución del rendimiento y el uso de nitrógeno y la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel nacional, aspecto que abordamos el año pasado en el taller de evaluación de Safran, vemos en primer lugar que en las últimas 2 décadas existió un aumento de rendimiento aproximadamente de 7.600 kilos en el último lustro de la década pasada a 8.300 kilos en el último lustro de esta década que está terminando este año. Al mismo tiempo, se observó un aumento en la cantidad de nitrógeno aplicado por los productores de 60 a 80 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso determina una reducción de la eficiencia de uso de nitrógeno de 130 a 105 kilos de grano por kilo de nitrógeno total aplicado. Esto en sí no es un gran problema, es simplemente una reducción, pero amerita seguirla en el tiempo a los efectos de mantener esas buenas eficiencias de uso de nitrógeno por encima de 100 kilos de grano producido por kilo de nitrógeno en nuestras condiciones. Ahora bien, nosotros sabemos que esos promedios de producción nacionales y de eficiencia de uso de nitrógeno son generados sobre una diversidad de situaciones de chacra y de manejo del cultivo. Cuando miramos la evolución del uso del suelo a nivel comercial en los últimos 15 años, vemos que en general no han habido grandes cambios en lo que hace al uso del suelo. Podemos decir que aproximadamente el 40% del área se hace sobre rastrojos, aproximadamente la mitad del área se hace sobre pasturas, la mitad de ellas sembradas y la otra mitad regeneradas, una pequeña proporción se hace sobre campos nuevos y en los últimos años se ha agregado un área incipiente de soja que rota con arroz. También sabemos que esta alta proporción de siembra sobre rastrojos es una limitante para la productividad, ya que en varias oportunidades hemos visto que los rendimientos son menores que los alcanzados en otras situaciones. Para ejemplificar de lo que estamos hablando, vamos a ver lo que son los rendimientos por antecesor en chacras comerciales de distintos molinos, de productores de distintos molinos. Para empezar, por ejemplo, con Samán, este es el resultado de las últimas 3 zafras, donde vemos claramente que la productividad, tanto en retorno sin pradera, en pradera o en soja, son entre 3 y 7% mayores a los alcanzados en rastrojos. Si analizamos la información que nos alcanzó también Copar, podemos ver que la productividad en pasturas, tanto sembradas como regeneradas, es un 7% mayor a la productividad de arroz sembrado sobre rastrojos de arroz. Y en el caso de soja, con una menor área, esa diferencia pasa a 9%. Analizando el mismo tipo de información que nos arrimó Casarone, podemos ver que las diferencias son aún mayores, comparando lo que es rastrojo con retorno de pradera de 11%, de 15% en retorno con pradera y de 25% en rastrojos de soja con un área bastante insignificante. Por lo tanto, está claro que el antecesor condiciona el resultado y la productividad del cultivo de 2 formas, una por el efecto intrínseco del rastrojo y otro probablemente por lo que es el alargamiento de la fecha de siembra. Los efectos depresores del rendimiento de los rastrojos y los efectos benéficos de las pasturas sobre la productividad del cultivo de arroz que se siembra sobre ellos, en definitiva es algo que se conoce desde hace bastante tiempo, ¿verdad? No es nuevo. Quizás lo que ha cambiado en mayor medida es la magnitud y los niveles de productividad que se obtenían hace 30 o 40 años respecto a lo que se obtienen ahora, hablando de alguna forma de una evolución favorable de la aplicación de la tecnología en el cultivo. Pero ya en aquel entonces se veía que 2 cultivos de arroz rotando con pasturas, tanto regeneradas como sembradas, se veía un efecto positivo de las praderas respecto a la rotación con
sin praderas de aproximadamente 15%, y también se veía una reducción de la productividad en rastrojos respecto al primer cultivo de retorno y de 22% del rastrojo respecto al primer cultivo luego de una pradera. Esto de alguna forma en aquellos años se solucionó con lo que fue una innovación que hasta hoy se sigue utilizando. Obviamente estamos hablando de diferentes niveles de productividad, con lo que fue la introducción del laboreo de verano entre los dos cultivos de arroz y también a la salida de las praderas, que permitían equiparar la productividad de ambos cultivos en una rotación. De esta forma queda claro que en buena medida el diseño de la rotación de arroz es una de las claves de la sostenibilidad del sistema productivo. Cuando existe la oportunidad de rotar arroz con algún tipo de pasturas de cualquier tipo, adaptada al sistema, obviamente, por un lado el cultivo de arroz se ve beneficiado por una mayor productividad, por la diversificación de los ingresos, la conservación de la fertilidad del suelo, se minimiza el uso de agroquímicos, tanto pesticidas como nutrientes. Y por el otro lado, estos rastrojos permiten la instalación de pasturas de alta productividad, con alto potencial de fijación de nitrógeno, y que permiten de alguna forma desarrollar sistemas de producción pecuaria que al menos duplican la productividad alcanzada sin estos sistemas en condiciones naturales. Entonces una de las preguntas que queda planteada es ¿cuál es la productividad del cultivo en diferentes variantes de este sistema y cuál es la eficiencia de uso de nitrógeno cuando intensificamos o no esos sistemas? Para empezar a contestar esas interrogantes, veamos primero lo que fue lo que se observó en términos de productividad física y eficiencia de uso de nitrógeno en la unidad de producción arroz ganadería que se desarrolló en INEA 33 durante 10 años. Ese sistema de producción básicamente consistía en dos cultivos de arroz separados entre ellos por un año intermedio de verdeos anuales con laboreo de verano, seguidos posteriormente por 2 años de pasturas de raigras y leguminosas que nuevamente antes de entrar arroz se hacía laboreo de verano. Cuando miramos lo que es la información de productividad física de ese sistema cuando ya estuvo estabilizado, es decir, en los últimos 5 años, vemos que los niveles de productividad entre ambos cultivos de arroz, el primero y el segundo, fueron muy similares por el hecho de estar separados entre ellos por un laboreo de verano. Y cuando observamos la eficiencia de uso de nitrógeno medido por la cantidad de kilos de arroz producidos por kilo de nitrógeno total utilizado, vemos que también fue muy similar entre ambos cultivos de arroz. La pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando uno empieza a hacer variantes sobre este sistema, más intensos, menos intensos, y qué ocurre con la productividad y la eficiencia de uso de nitrógeno? Veamos entonces lo que ocurre con el rendimiento y la eficiencia de uso de nitrógeno cuando los comparamos por antecesor y dosis de nitrógeno. Para eso utilizamos datos de una red experimental de chacras comerciales que llevó adelante Jesús Castillo durante 3 años para ajustar el modelo de fertilización de nitrógeno. En primer lugar, vemos lo que ya veníamos observando, ¿verdad? Las diferencias productivas del arroz sembrado sobre rastrojo respecto a sembrados sobre retornos o sembrados sobre praderas. En segundo lugar, vemos que la eficiencia agronómica de uso de nitrógeno fue mayor sobre rastrojos, esto es, la respuesta fue mayor sobre rastrojos, comparado con lo que fueron las respuestas y la eficiencia agronómica de uso de nitrógeno en pasturas sembradas o retornos. Cuando miramos por el otro lado lo que fue la respuesta tomando la totalidad de la información, vemos un poco lo que pasa a nivel productivo. Como las situaciones son muy diversas, las respuestas en general son modestas, en general van hasta los 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y eso se corresponde con un factor de parcial de productividad de nitrógeno, es decir, kilos totales de arroz producidos por kilos totales de nitrógeno utilizado, del orden de 80 a 100 kilos entre ellos. Para intentar despejar o limpiar un poco el efecto directo y del efecto indirecto del uso del suelo,
contestar la pregunta de cuál es el impacto sobre la productividad y la eficiencia de uso de nitrógeno de rotaciones alternativas o de distinta intensidad de uso del suelo, tomamos la información que ha sido generada en el experimento de rotaciones del Paso de la Laguna, que está donde el arroz lo sembramos sobre 9 situaciones generadas en 6 rotaciones contrastantes y analizamos las últimas 5 zafras en términos de productividad y de eficiencia de uso de nitrógeno del cultivo en esas condiciones. Este experimento tiene la particularidad que nos permite comparar todas las rotaciones y todas sus fases al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos comparar lo que es la productividad y la eficiencia de uso de nitrógeno del cultivo de arroz en todas las situaciones, por ejemplo, en las últimas 5 zafras. ¿Cuáles son las rotaciones que comparamos en este experimento? Bueno, lo que llamamos la rotación arroz-pasturas consiste en 2 cultivos de arroz seguidos por una pastura larga de 3 años y medio. La primera pregunta que queremos contestar es qué pasa cuando nosotros acortamos esa pastura y hacemos un sistema de arroz muy intenso en años alternos, rotando arroz con una pastura corta de 18 meses de trébol rojo y regras. La siguiente pregunta que queremos contestar es qué pasa cuando a una rotación arroz-pasturas le ponemos soja entre los 2 cultivos de arroz. Posteriormente, la siguiente pregunta lógica es saber qué pasa cuando nosotros eliminamos las pasturas y rotamos arroz con cultivos, en este caso soja o sorgo, en años alternos con arroz. ¿Qué pasa cuando rotamos arroz solamente con soja en años alternos? ¿O qué pasa en términos de productividad y uso de eficiencia de uso del nitrógeno cuando hacemos arroz continuo? En definitiva, lo que vamos a estar viendo a continuación son resultados de productividad y eficiencia de uso de nitrógeno del arroz en 9 situaciones que son las que genera el experimento. Analicemos primero entonces lo que fue la productividad del arroz en ese experimento por rotación y fase para ver las grandes tendencias y tratar de clarificar un poco la pregunta que nos hicimos. Para empezar, mencionar que la productividad media del experimento en las 5 zafras evaluadas fue de más de 10 toneladas, por lo tanto estamos hablando de situaciones de alto potencial productivo. Analicemos primero qué fue lo que pasó en el arroz en rotación con pastura larga. Recordemos que eran 2 cultivos de arroz seguidos por una pastura de 3 años y vemos lo que ya veníamos observando en chacras y en otros experimentos respecto a la diferencia de productividad entre lo que es el arroz sembrado atrás de una pastura que consistentemente estuvo por encima de la media y el arroz sembrado en un rastrojo que consistentemente estuvo por debajo de la media de 10.150 kilos. ¿Qué pasó entonces cuando nosotros intensificamos este sistema y hicimos el arroz en rotación con una pastura corta, como es en este caso? Bueno, de alguna forma vemos que la productividad del arroz está algo por debajo del arroz con pastura larga y está bastante por encima de lo que es la productividad del arroz en un rastrojo. Por otra parte, cuando agregamos soja a una rotación arroz-pastura, soja que va al medio entre los 2 cultivos de arroz, vemos que el arroz sembrado atrás de la pastura rinde en forma muy similar al arroz sembrado atrás de una pastura larga y que la soja, el arroz sembrado sobre la soja en esa rotación, supera ampliamente a lo que es un rastrojo e inclusive a una pastura corta. ¿Qué pasó entonces cuando nosotros eliminamos las pasturas, que son estos casos? En el primer caso, rotando arroz con sorgo y con soja, vemos que con sorgo no se logra diferenciar demasiado lo que es un rastrojo y el arroz sembrado atrás de la soja en esta rotación con cultivos fue el más productivo del experimento con casi 11 toneladas, superando también a lo que es el arroz sembrado atrás de una pastura larga. Cuando rotamos arroz con soja, la productividad del arroz fue similar a la alcanzada atrás de una pastura larga. Y por último, la productividad del arroz continuo fue similar a la del rastrojo. Por lo tanto, podemos decir que el rastrojo en una rotación con pastura, aún con pasturas, se parece más a un arroz continuo que a
el primer arroz de esa rotación. Pasemos a analizar ahora lo que fue la eficiencia de uso de nitrógeno como factor parcial de productividad, esto es, kilos de arroz producido por cada kilo de nitrógeno agregado en las diferentes rotaciones analizadas. Empecemos otra vez con la rotación de dos cultivos de arroz con pasturas y vemos que claramente la eficiencia de uso de nitrógeno atrás del arroz sembrado atrás de una pastura es significativamente mayor que sobre rastrojo, es decir, que cada kilo de nitrógeno aplicado me rinde más grano. Veamos qué pasa cuando acortamos la rotación y rotamos el arroz con una pastura corta. Vemos que la eficiencia de uso de nitrógeno se reduce y se parece más a la de un rastrojo. ¿Qué pasó entonces cuando nosotros agregamos la soja en la rotación arroz-pasturas? Vemos que entre los dos cultivos de arroz, vemos que por un lado la eficiencia de uso de nitrógeno del arroz atrás de la pastura fue muy similar al de atrás de la pastura larga, y que por el otro lado la eficiencia de uso de nitrógeno del arroz sembrado atrás de la soja decae un poco, pero se mantiene por encima de la media y significativamente mayor al arroz de rastrojo. ¿Qué pasó cuando prescindimos de las pasturas y sembramos arroz en rotación con cultivos? Vemos que en general la eficiencia de uso de nitrógeno se mantiene por encima de la media y no decae demasiado respecto al de las pasturas. Quizás parte de la explicación de estas eficiencias logradas es recordar que luego de estos cultivos y previos al arroz, durante el invierno ponemos siempre un cultivo de cobertura de leguminosas. En cambio, cuando hicimos arroz continuo, la eficiencia de uso de nitrógeno es significativamente menor. En definitiva, en verde ustedes pueden ver la eficiencia de uso atrás de todas las pasturas, en amarillo, naranja, atrás de todos los cultivos y en rojo atrás de los rastrojos, notándose bien los escalones que comentamos. Si analizamos ahora lo que es la productividad y la eficiencia de uso de nitrógeno del arroz, agrupando por antecesores, esto es pasturas, arroz, soja o sorgo, en primer lugar vemos lo que veníamos observando en otras circunstancias, que la productividad del arroz sobre pasturas es un 8% mayor que al arroz sobre rastrojos y que el arroz sobre soja fue un 14% mayor en productividad que el arroz sobre rastrojos. Mirando lo que es la eficiencia de uso de nitrógeno y el uso de nitrógeno, vemos en primer lugar que el arroz sobre pasturas utiliza menos nitrógeno y es más eficiente respecto al arroz sembrado sobre rastrojos, que utiliza más nitrógeno y es bastante menos eficiente que el anterior. Por otro lado, cuando hacemos arroz atrás de soja, vemos que tiene usos de nitrógeno intermedio entre los dos analizados anteriormente y tiene una eficiencia que está más próxima al de las pasturas que al de los rastrojos. Esta gráfica aparentemente compleja que hizo el colega Ignacio Macedo nos muestra la estabilidad productiva en algunas de las rotaciones que seleccionamos para mirar. Seleccionamos la productividad del arroz en forma continua, en rotación con pasturas el primer arroz, en rotación con pasturas el segundo arroz o con soja. Esta línea representa la productividad media del ensayo. Digamos que aquí están los 10.000 kilos. Estos son años buenos de alta productividad, estos son años malos, y lo que hicimos fue graficar cuánto por encima o por debajo de la media estaba la productividad de estas 4 rotaciones durante los 8 años o las 8 zafras que hemos evaluado el experimento. En primer lugar, podemos decir, mirando los puntos amarillos, que el arroz sobre soja tuvo productividad por encima de la media tanto en años buenos como en años malos. Por el otro lado, el arroz sobre pasturas largas, sembrado inmediatamente luego de las pasturas, tuvo rendimientos en general por encima de la media, particularmente en los años buenos. Mientras tanto, el arroz sembrado sobre arroz, los rastrojos, estuvieron tanto el arroz continuo como el segundo arroz de la rotación en general
por debajo de la media del ensayo en todos los años. Para cerrar, quisimos analizar lo que fue la respuesta al agregado de nitrógeno y la eficiencia de uso del nitrógeno en las 4 situaciones que analizamos anteriormente. Esto es en el arroz 1 y el arroz 2 en rotación con pasturas largas, en el arroz en rotación con soja y en el arroz continuo. Y esto lo hicimos en 2 años de oferta ambiental bien contrastante. Lo que fue un año de baja oferta ambiental, de baja radiación, que fue la zafra 18-19, que todos recuerdan, de mucha lluvia, y otra zafra de alta oferta ambiental, que fue la 19-20, de alta radiación, que todos ustedes también recuerdan porque fue la última. En primer lugar, vemos que en un año de baja radiación hay alta respuesta al agregado de nitrógeno, rendimientos más contenidos y respuestas importantes al agregado de nitrógeno, particularmente en los rastrojos. Cuando analizamos la eficiencia agronómica, también año de baja radiación, alta eficiencia agronómica, entre 25 y 15 kilos de nitrógeno extra, de arroz extra agregado por kilo de nitrógeno extra. Por último, cuando analizamos el factor parcial de productividad que se hace sobre los kilos totales, vemos que en un año de relativamente menor productividad, el factor parcial de productividad decae por debajo de los 100 kilos e incluso por debajo de los 80 kilos en la zona de máxima respuesta a nitrógeno. Por otro lado, cuando analizamos la misma información pero en un año de alta radiación como lo fue la zafra pasada, vemos que por un lado tenemos mayores rendimientos, obviamente, rendimientos destacados incluso sin agregado de nitrógeno, como es atrás de pasturas y atrás de soja con más de 10.000 kilos, menor respuesta a nitrógeno, diferencias claras en el efecto antecesor, eficiencia agronómica del uso del nitrógeno más contenida, en torno de entre los 10 y los 20 kilos de arroz extra por kilo extra de nitrógeno agregado, y eficiencia de uso de nitrógeno medida como factor parcial de productividad, en general de más de 100 kilos de arroz producidos por cada kilo de nitrógeno agregado. Para finalizar, me gustaría dejarle algunos comentarios. En primer lugar, estuvo claro que existen más de una alternativa de rotación que permite mantener la productividad y la eficiencia de uso del nitrógeno en el cultivo de arroz. En segundo lugar, fue contundente en la información que los rastrojos no solamente producen menos, sino que necesitan más nitrógeno, consumen más nitrógeno y por lo tanto la eficiencia de uso del mismo es menor. Por otro lado, vimos que la productividad del cultivo sobre pasturas y soja no solamente fue mayor, sino mucho más estable a través de los años. Las pasturas, diversas, varias, incluso las anuales, cuando rotan con arroz, contribuyen a sostener y mejorar la productividad, reducir el uso de nitrógeno y por lo tanto aumentar la eficiencia del uso de este. Por lo tanto, parecería que el aumento del uso del nitrógeno en el cultivo de arroz para cubrir carencias del diseño no parecería ser un camino sostenible en el largo plazo. La soja apareció claramente como un socio estratégico bien interesante en la medida que logre estabilizar sus rendimientos, quizás con riesgo estratégico, y que no deteriore otros indicadores buenos de estos sistemas. Por último, para maximizar la sinergia de los sistemas arroz-ganadería y su sostenibilidad, parecería más importante concentrarse en la fase pecuaria y pastoril de la misma, porque la brecha es bastante más grande en esa fase comparada con la del arroz. Finalmente resta agradecer al equipo, que este año nos quedamos sin el asado de fin de cosecha por las circunstancias, todo el trabajo durante el año que hacen posible este tipo de actividades de difusión.